La Fundación Batallera, a través de su portal San Juan al Mundo, nos trae esta entrevista con Raúl Ontiveros, que es psicólogo, armó la comunidad terapéutica Ligüe para adictos a las drogas y trabaja en programas de prevención y asistencia. En este reportaje, Ontiveros nos habla sobre las drogas, cuáles son los efectos que producen en nuestro cuerpo, cómo se comporta el cerebro humano cuando es presa de una adicción y las secuelas sociales que sufren las personas. Este siempre es un tema de actualidad que trae mucha polémica y que de una u otra forma nos toca a todos. Estoy con Raúl Ontiveros, él es psicólogo, él armó la comunidad terapéutica Ligüe, que fue fundada en el año 1994 y es responsable del programa de prevención y asistencia de adicciones. Raúl, bienvenido, muchas gracias por este rato. Muchas gracias a vos. Empecemos por algo básico. ¿Qué es una droga? Bueno, una droga entendido en el sentido que nos importa desde las adicciones es cualquier sustancia cuyas moléculas van a producir alteraciones de estado de ánimo, alteraciones de estados psíquicos y que van a producir algún tipo de daño en función también de la dependencia que generan, también, pero tiene un grado de toxicidad que a lo largo del tiempo va a ir provocando un daño progresivo y que siempre tiene algún tipo de enganche. Droga significa trampa en griego y toda trampa tiene un cebo. Y el enganche, el cebo es básicamente producir placer. Un placer que es ya sea el poder atravesar un periodo de tiempo agradable, transitorio, que con el tiempo ese periodo de tiempo cada vez se va acortando más, o la ausencia del dolor. ¿Está bien? Es decir, hay personas que pueden hacerse adictos estrictamente, por ejemplo, a la morfina, pero realmente tenían algún problema, algún dolor físico, ¿no? Pero básicamente es la búsqueda del placer por un lado o la evitación del dolor por otro. Bien, o sea que la droga básicamente lo que busca es anestesiar quizás una situación que puede estar viviendo el sujeto. A veces el placer es solamente no sufrir. Cuando el estado de ánimo de una persona está muy deteriorado, está en una situación inclusive muy angustiante o en un estado ya depresivo, en todo un trastorno del estado de ánimo, el solo hecho de no sufrir ya da cierta sensación de bienestar. En realidad está normal, pero como está acostumbrado a tan estar mal, esa ausencia del dolor le hace creer que está en el paraíso. Claro. ¿Está bien? Y la persona que está en un estado de ánimo normal, por supuesto que va a ascender a estados mucho superiores, que hasta ahí la película es como interesante, ¿no? ¿Quién no querría tomar algo y estar mucho mejor de lo que está? El asunto es que siempre, con todo tipo de drogas, existe lo que se llama el efecto rebote. ¿Qué significa? Que lo que primero produce, después de un tiempo, a la media hora, a la hora, más tardar, te produce todo lo opuesto. No, es decir, cuando pasa el efecto no vuelve a un estado de normalidad, pasa a un estado de mucho displacer, de mucho dolor, mucho mayor que el que tenía previamente antes de consumir. Muy bien. ¿Cómo funciona el cerebro de esta persona que siente que está necesitando una droga? Bueno, hay una palabra en inglés que caracteriza esto, que es el craving, que en inglés significa voracidad, muchísimo hambre. Existe en el cerebro, y esto es una de las maravillas que hace nuestro sistema nervioso y que hoy en día lo conocemos que funciona así, existe lo que se llama un circuito de recompensa. Y es que básicamente algunos neurotransmisores, que son moléculas que justamente de neurona a neurona se transmiten para pasarse información. Uno de tantos neurotransmisores es la dopamina, que es el encargado del placer. ¿Y cómo funciona esto? Que si por ejemplo estamos haciendo algo lindo, agradable, naturalmente se segrega una determinada cantidad de dopamina que nos da una sensación, con una base cerebral, neurológica, claro, por supuesto, de que está todo bien, estamos en bienestar, estamos en armonía, lo estamos pasando lindo. Hay placer, ¿está bien? Claro. Ahora, habría un atajo, hay un atajo, y es incorporar una sustancia, una droga, que me genere la secreción de dopamina sin que realmente esté pasando algo lindo y agradable.
Es decir, es generarse placer independizándolo de la misma realidad. Es decir, que yo puedo estar en una situación totalmente desagradable, traumática, fea, y a la vez sentir placer por haber consumido esa droga. Lo cual hace que se refuerce la idea de volver a consumir esa droga, para volver a sentir ese placer. Por eso se le llama de recompensa. La base de esto está en el lóbulo límbico y es algo que, como te digo, se ha descubierto en los últimos 20 años. Ahora, hasta ahí, al igual que lo de recién, hasta ahí funciona todo bien. ¿Cómo poder sentirnos bien a pesar de que está todo mal? Cada vez que se va consumiendo drogas, en particular cocaína, este circuito de recompensa se va alterando, a tal punto de que por más cocaína que se consuma, no hay más placer. Se genera una resistencia. Es como que, para hablar más en criollo, el cuerpo o el cerebro adquiere estado físico y se aguanta más. Claro, por más, esto se le llama tolerancia, claro, lo que vos acabas de definir, que por más que consumas y consumas no se produce el efecto, pero mientras tanto vas consumiendo más y te vas intoxicando más, claro, a tal punto que la dosis que consumís sobrepasa a lo tolerable por el organismo y eso es lo que llamamos una sobredosis. Claro. Pero previamente la persona va empezando a correrse a un polo depresivo. Es decir, aquello que hace un tiempo nos generaba tanta alegría, tanta energía, tanto todo, en la etapa más avanzada del tránsito, del camino, sobre todo de consumo de cocaína, básicamente tenés una persona depresiva. Claro. ¿Qué consecuencias sufre el cerebro a raíz de este engaño que uno le hace cuando lo induce a producir la dopamina, como dijiste, cuando en realidad no la quiere producir? Bueno, hay un fenómeno que se llama desfrontalización. Es decir, si nosotros vemos nuestro cerebro desde arriba, lo que sería una vista superior, esto sale desde ya en un mapeo cerebral, hay un daño que se va produciendo desde la frente, el lóbulo frontal hacia atrás. Esto se llama desfrontalización. Por eso se habla de los desfrontalizados, sobre todo con Paco. ¿Cuál es el problema de esto? Más allá que cualquier zona de nuestro organismo, si se viera dañada, alguna implicancia va a tener. Es que en el lóbulo frontal, además de estar a cargo de la parte motora, es donde residen ciertos núcleos pequeñísimos, pero de extrema complejidad, que hacen a lo humano, como por ejemplo el control de impulsos. Existe un centrito que tiene el tamaño de una cabeza de alfiler, que lo tenemos acá, que es el centro de control de impulsos. Y está en el lóbulo frontal, y es una de las primeras zonas dañadas. Entonces, ¿qué pasa? Después de tanto consumo, después de tiempo de consumo, esta persona está totalmente descontrolado, está totalmente desbordado, y cualquier tipo de freno inhibitorio, cualquier tipo de control de esa impulsividad, que por otro lado la misma droga hace que la impulsividad esté totalmente exacerbada, pero sin control lo que obtenemos finalmente conductualmente es un pibe fuera de control. ¿Esos daños son irreversibles? Los daños son reversibles. Si detenemos el consumo a tiempo, si le damos una rehabilitación que contenga una fuerte actividad cognitiva, que ojo, es jugar al ajedrez, claro, leer, es decir, poner el cerebro en necesidad de reproducir neuronas. Esto es basado en la teoría del aprendizaje neuronal. Es decir, hoy sabemos que las neuronas sí se reproducen en buena hora, pero hay que ponerlos en situación de exigencia. Una buena alimentación, pero básicamente dejar de consumir drogas. ¿Está bien? Por eso, la idea que las drogas se pueden regular, que la persona lo puede ir manejando, inclusive esto desde algunos ámbitos, desde la psicología, quienes trabajamos en la trinchera hace años sabemos que es un lindo cuentito que no es real. ¿Cómo funciona el tema de los placebos en este campo? Funcionan, existen algunas drogas que tienen un importantísimo quantum de dependencia psicológica, más que de dependencia física real. La marihuana, por ejemplo, tiene una dependencia física mínima, prácticamente nula,
pero mínima, y la mayor parte es dependencia psicológica. Es decir, ¿qué es la dependencia psicológica? Realmente la persona cree y está convencida que esto me va a ayudar para... ¿Lo ayuda? No. De hecho, no hay una razón, no hay un fundamento, pero el hecho de creer que me ayuda le hace depender de esto y capaz que hasta funciona. Muchas de estas drogas tienen un efecto, entre comillas, placebo, de poder funcionar, pero en realidad la droga no le está proveyendo de nada más que de desinhibición. A ver, la persona cree que en una fiesta puede hablar mejor, puede ser más convincente o más seductor o más esto o lo otro, pero en realidad no se lo está proveyendo la droga, se lo está dando él mismo. Mucho de lo que trabajamos en prevención y en asistencia es explotar, desarrollar esta capacidad que naturalmente tiene todo ser humano y que en realidad no necesita de una droga, pero que la droga se mete en este circuito y le hace creer que la necesita. ¿Cómo es la personalidad de un sujeto que está dependiendo de una droga? ¿Se aíslan socialmente? ¿Son más retraídos? ¿Causan problemas? Totalmente variado. Hoy en día no se puede hablar de un perfil de adicto, hablamos de perfiles. Hay personas que desde ya son muy retraídos, son más inhibidos socialmente, pero hay otras personas que de por sí son bastante para afuera, decimos, son bastante de exteriorizar e histriónicos en ese sentido. La droga en ambos funciona de manera diferente, pero lo que más nos interesa es que en la persona tímida, inhibida socialmente, justamente, por ejemplo, la marihuana, al ser un desinhibidor del sistema, de la corteza cerebral, hace que la persona esté como más dada. Ojo, al cabo del tiempo, todo eso desaparece. Y es la clásica figura del consumidor ya adicto, consumiendo solo en su casa, en su habitación, en un estado todo gris, le llamamos de alexitimia, es decir, donde no hay sabor por nada, donde, bueno, es un cuadro básicamente depresivo. La persona que cae en una adicción, sea la droga que sea, ¿busca siempre lo mismo? Como por ejemplo lo que vos hablabas anteriormente de buscar una recompensa, de olvidar una situación angustiosa, angustiante. El adicto busca estar bien. Busca estar bien. El problema es que lo busca a través de un medio enfermo. El adicto busca estar bien. El adicto busca su alegría, busca su felicidad, busca su paz, busca su tranquilidad. Es decir, hay algo que lo atormenta. Experiencias infantiles traumáticas, de golpes, de abusos sexuales, de ausencias. ¿No conoces vos el caso de una persona que haya adquirido voluntariamente esta conducta autodestructiva? Sino que sí, hay todo un perfil hoy en día de cuarentones que están incorporando a su vida la cocaína, quizás con una vida ya hecha, con una vida, trabajando, socialmente activos, con amigos, pareja, hijos, en donde se incorpora la cocaína, en donde vos podés, por lo menos desde afuera, decir, pero si no le faltaba nada, ¿no? La cuestión es que quizás tampoco le falte nada, o por lo menos nada del otro mundo, pero tarde o temprano la sustancia empieza a ejercer su poder adictógeno, tarde o temprano. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, quizás yo no me quiera suicidar, pero de tanto tomar todos los días una gotita de cianuro, tarde o temprano me voy a morir. Exactamente. Aunque no tenga una motivación depresiva o de suicidio. Claro. Esto es lo mismo. Hay muchas personas en mi práctica, en mi experiencia, que después de unos años de consumo de cocaína han notado que no lo pueden parar y se les fue de las manos. Y que siempre tienen el mismo discurso. Es para los fines de semana, pero si yo lo controlo, no pasa nada. Pero el día que no encontraron al tranza, que por alguna razón no pudieron conseguir, o por, no sé, hubo algún desborde de dinero, se vuelven locos. Y aparece este craving, esta voracidad, que hacen cualquier locura. Sí, es lo que vemos en películas, series y demás. Antes hablaste de los daños mentales que produce esto con la desfrontalización que dijiste. ¿Qué tipo de daños sociales le causa a la persona? Mira, yo tengo cierto problema con algunas expresiones que sobre todo en Argentina se utilizan en los últimos años, y una de ellas es el consumo recreativo y social de las drogas.
Sí, a ver, quienes tenemos algunas horas de vuelo en esto y hemos visto generaciones y años y décadas pasar, sabemos que el adicto termina solo, termina totalmente desocializado. Es decir, cuando a mí me hablan de que es un consumo social, solamente ¿por qué? Porque se fuma en grupo. En grupo, claro. Ese tipo, dentro de 5 o 10 años, o esa chica dentro de 5 o 10 años, va a estar consumiendo sola. El deterioro social es enorme, porque tarde o temprano va a afectar sus vínculos familiares, tarde o temprano va a afectar sus vínculos de pareja. Si son adultos, el vínculo con sus hijos termina muy dañado, sobran casos de artistas o de futbolistas. Bueno, hay un caso de actualidad con un cantante que dice que le gustaba con los hijos disfrutar. Hay que ver dentro de un tiempo cómo sigue eso, ¿no? Estas películas siempre empiezan bien, pero terminan bastante mal. Y laboralmente ni hablar. Una persona pero nos pasa inclusive a nivel rural. El jornal se paga el sábado, todo el fin de semana tomando alcohol, el lunes no aparecen en el trabajo, eso después de un tiempo los terminan echando o ellos mismos abandonan el trabajo. Entonces termina habiendo toda una implicancia a nivel familiar, social, ni siquiera hablar de cómo los chicos abandonan el colegio. Siempre se trata de una cuestión de tiempo, entonces. Es una bomba de tiempo que tarde o temprano... A ver, yo siempre digo que hay algunas personas que tienen la mecha más larga o la mecha más corta, pero tarde o temprano la chispa va a llegar a la pólvora. ¿Está bien? Mira, no hay mucha vuelta que darle. Por eso se trabaja mucho en prevención, o por lo menos pretendemos trabajar en prevención, porque no es solamente una frase poética, pero realmente es así. La droga te propone un paraíso artificial que se termina transformando en un infierno real. Clarísimo. Un debate de mucha actualidad, que en algunos países ya se lleva en práctica, es si la droga debería ser legal. ¿Qué pensás vos? O sea, hay distintas teorías. Al hacerla legal se acabaría el narcotráfico porque no habría necesidad justamente de traficar, otros se oponen por los riesgos que conlleva. ¿Tu postura cuál es? Mira, nosotros tenemos en Argentina, cualquier persona que atienda a personas que consumen drogas, hoy en día cualquier chico de entre 15 y 18 años te trae 5 o 6 drogas de base. Alcohol, tabaco, pastillas, pegamentos, solventes y marihuana. Podemos mencionar después cocaína un poquito más avanzado, pero de estas 5 drogas, 4 son legales. ¿Cómo me pueden convencer que legalizando la marihuana se va a controlar cuando el alcohol es totalmente legal? Y yo te pregunto, ¿se lo puede controlar en ámbitos adolescentes? Para nada. El tabaco es totalmente legal. Podés ir con un kiosco, puede ir un niño a comprar. Y el tabaco mata en Argentina 45.000 personas por año. Es una locura, es un asesinato, es un genocidio. El tema de pastillas y psicofármacos, ¿no? Con la receta archivada y por poco no te hacen hasta un ADN para venderte un psicofármaco. Y los pibes lo consiguen o no con cierta accesibilidad a las pastillas en la calle. El gran problema que tenemos, y esto es indiscutible, son las drogas legales. ¿De dónde viene la prohibición a ciertas drogas y la permisividad que tienen otras? Porque culturalmente se armaron así. Si vos vamos a ver en otros lugares del mundo, por ejemplo en los países árabes, el alcohol está prohibido y la marihuana... La marihuana está permitida. Está permitida. Sí. ¿Está bien? El crack también, hashish, creo que son. El hashish, no el crack. Claro. El hashish es otra forma de consumo de cannabis, ¿está bien? En las antiguas, en la guerra de la conquista española, había en particular una tribu musulmana que consumían mucho hashish antes de entrar en combate y eran famosos por su salvajismo, por su agresividad y su violencia en combate, y los hispanos que combatían con ellos les llamaban los hashishinos. Y de ahí viene la palabra asesinos. Sí. Asesinato viene de hashish.
Entonces, a ver, hay algunas drogas que naturalmente siempre las tuvimos. El alcohol, el vino, crecimos con ellos, ¿está bien? El tabaco, somos un país productor también, ¿está bien? Más allá que el 80% del tabaco que se produce en Argentina se exporta, pero hemos crecido con estas sustancias. Ahora, no crecimos con la marihuana. Igual, si vos me preguntás a nivel de salud pública, una persona que fume tabaco no va, más allá del daño que se está haciendo a sí mismo, no está alucinando. Si se sube a un auto, no necesariamente va a chocar. Hay estado de conciencia. Exactamente. Con marihuana se altera la percepción de la distancia y el tiempo. Claro. Con lo cual, si vas manejando, que se te altere la percepción de la distancia y el tiempo, tarde o temprano, aumenta 25 veces la posibilidad de que tengas un accidente de tránsito. Así es. Bueno, y respecto al cannabis que lo mencionabas, otro tema de gran actualidad es el uso de aceite para tratar ciertas enfermedades. Sí. Que también está el debate de que sí, que no. ¿El uso de aceite puede generar dependencia de la persona? A ver, se está estudiando esto. Está en pañales el tema. Está en pañales, ya hay evidencia igual, ya hay evidencia. A nivel internacional hay bastante evidencia. En realidad, cualquier manejo de esto debe ser absolutamente científico, lo que la ciencia nos vaya mostrando. Hay una realidad. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, nuestros remedios, nuestros analgésicos, si vos vas a operarte, ¿qué te van a inyectar como anestésico total? Algún derivado probablemente del opio. Es decir, el tema es, de una planta como el cannabis, yo me acuerdo un médico me decía, siempre toda planta algún beneficio tiene, ¿no? Y me acuerdo, mi abuela decía, si Dios puso esta planta en el mundo es para que esté al servicio del hombre. No hay ninguna planta 100% mala, ni 100% buena. Ahora, ¿qué sucede? Podemos de una planta, en este caso el cannabis, extraer, sintetizar una molécula, una sustancia, y con eso fabricar un remedio. La mayoría de nuestros remedios son así. Ahora, no significa que por epilepsia refractaria te vas a fumar un caño de marihuana. Claro. Ya es otra cosa. Sería como para vos operarte ir a fumar opio a China. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, hay casos estrictamente de epilepsia refractaria, no son todas las epilepsias, que con aceite de marihuana, que no es un aceite como si hiciéramos el aceite de oliva acá, es todo un proceso de sintetización y de fabricación, las convulsiones han disminuido notoriamente y ha mejorado la calidad de vida de muchos chicos. Esto es real. Anteriormente mencionabas que tenés casos o conocés casos de cuarentones, como dijiste vos, con una familia armada, con la vida hecha, que caen en el consumo de ciertas drogas. ¿Por qué crees que han cambiado los hábitos de consumo y los grupos sociales también? Primero porque hay más droga transitando en los ámbitos sociales, desde ya que la presencia de sustancias hoy en día es mayor que la que teníamos hace 30 años en Argentina. Hay muchas situaciones vivenciales del ser humano que tienen que ver con la falta, con la ausencia, y que o aprendías a vivir con ello o lo llenabas con situaciones saludables. La droga se ofrece como un llenador de vacíos, como un aplacador de angustias, como muy rápido, muy a la mano, y muy tentadores. Un atajo habías mencionado vos. Un atajo que en realidad es uno de esos atajos que te termina llevando a un acantilado y sin paracaídas, y que se ofrece como una diversión, y en este sentido también, durante mucho tiempo en Argentina hemos tenido un mensaje de banalización del consumo, en particular de marihuana, donde se nos decía, no pasa nada, no hay problema, no es adictivo, y bueno, no fue así. Cada grupo social
O sea, a cada grupo social se lo puede relacionar con cierta droga, ¿no? Pero ¿vos crees que ahora eso se ha desmitificado y que todos estamos expuestos a los distintos tipos de drogas, sea marihuana, cocaína, Totalmente. paco? Esto como en todo, todos usan pantalones. Algunos Claro. utilizarán un pantalón más barato y otro más caro. Pero todos los sectores sociales consumen sus drogas. Algunos podrán tener más acceso económico a determinada calidad menos mala. Realmente en esto, si hay algo que desmistificar también es que hay buena y mala calidad. En realidad son todas malas. Todas malas. Por ejemplo, de cocaína, cuando se habla de máximo de pureza, es un 38% de cocaína. Todo el resto del papel de cocaína es lidocaína, azúcar impalpable, el vidrio de los fluorescentes molido. Es decir, el resto son sustancias de corte, se les llama, sustancias adulterantes, que son polvito blanco, que ayudan a abultar. Pero no hay malas y muy malas en todo caso. Claro, porque es cierto lo que decís vos de la banalización. Siempre se hace chistes diciendo vos estás consumiendo de la mala o tenés que empezar a consumir de la buena. Bueno, no hay buena, son todas malas. Cualquier adicto te va a contar la misma historia. Y es que cuando no puede comprar, entre comillas, de la buena y tiene un par de pesos en el bolsillo, sabiendo que es de la mala, lo mismo va y compra por justamente ese craving, esa necesidad. Toman lo que venga. Es lo que le pasa al alcohólico, que está acostumbrado a determinado champán o determinado whisky. Cuando no hay plata, se toman... había un humorista que murió en este sentido, muy ligado al consumo, que decía que en una noche lo único que quedaba en un bar era un licor de mandarina y se lo tomó todo. Es decir, la necesidad es la madre de la osadía, se dice. Es decir, la locura que llega a acceder conductualmente un adicto tiene que ver con esa necesidad irrefrenable, esa necesidad que lo hace que no lo pueda controlar y que llegue a consumir lo que sea. ¿Dónde tienen que empezar los cuidados para que una persona no caiga en esto? Antes que el chico nazca, desde la elección de pareja. Y nace no desde... es eso lo que se dice generalmente, siempre se dice en la escuela, ir hablándoles de chico. Yo es la primera vez que escucho que me dicen eso. La prevención inicia desde cómo yo vivo mi vida y cómo mis hijos me están viendo vivirla. Mira, hay algo que está comprobado y bastante estudiado a nivel social, y es cuál es el primer contacto que una persona tiene con la droga. Y el primer contacto que la mayoría tienen es de niños y con tabaco. Ahora, ¿cómo de niños y con tabaco? ¿Cómo fue? Y es cuando papá, mamá, el tío o el abuelo, al nene o a la nena le dan una platita para que vaya al kiosco y me compre puchos. Aquello que va a matar a estos niños unos años después fue iniciado a través de los padres, con dinero de padres. La primer borrachera, ¿dónde fue? ¿En un boliche? ¿Fue en el asado del domingo en la casa del abuelo? Entonces, la prevención de mis hijos empieza por mí. Empieza en cómo yo vivo, cómo lo trato, cómo soy dador de afecto, cómo me comunico, cómo escucho, cómo le pongo límites, cómo lo amo, básicamente. La prevención del otro empieza en mí. Empieza en uno. Muy bien. ¿Y existe una salida mentalmente hablando para la persona que tuvo una adicción o siempre está expuesta a caer de nuevo? Existe una salida y esto es lo bueno, porque si no, más que centros de rehabilitación nos hubiéramos dedicado a poner salas velatorias y listo. No, gracias a Dios. A ver, yo de lo que más conozco obviamente es del IWE, es donde durante 24 años desarrollé mi actividad, pero conozco muchísimas comunidades terapéuticas en Argentina y más allá. A mí me invitaban la semana pasada a un egreso de tratamiento en Buenos Aires de 17 chicos. Esto es un milagro de la vida, ¿no? En Ligüe la semana pasada terminaron el tratamiento 2 chicos. Creo que en lo que va del año han terminado 6 o 7. ¿Cuánto dura o depende de cada caso? Depende de cada caso. Hay chicos que hacen su tratamiento en un tiempo
tipo de 1 año y medio, y hay casos que lo hacen en 3 años. Desde ya, ninguna rehabilitación es comparable, es decir, porque los obstáculos que hay que vencer para una rehabilitación, desde ya que tiene que ver con la historia de cada uno y con los recursos. No es lo mismo un chico que sus padres se comprometen a cambiar, no es lo mismo un chico que los padres venden droga. Exactamente. No es lo mismo un chico que empezó a drogarse a los 12 años que otro que empezó a drogarse a los 16, que otro que empezó a drogarse a los 40, desde ya que son situaciones muy diferentes. ¿Y cuáles son los cuidados que hay que tener para no recaer en una nueva adicción? Diarios. Diarios. Trabajamos mucho en prevención de recaídas. Y es, por un lado, brindar muchas herramientas de cambio familiar, por otro lado, mucho desarrollo de reinserción social a través de trabajo, estudio, espacios saludables, de sanas diversiones. Pero bueno, es siempre un desafío. Claro. Con el tiempo, por supuesto, la persona hace de su abstinencia su estilo de vida y ya está. Pero al principio, después de haber terminado un tratamiento, desde ya que sí, es difícil. Muy bien. Raúl Ontiveros, muchísimas gracias por esto. Gracias porque a vos. ha sido, es y será un tema de actualidad. Siempre lo va a ser. Y hay que tener los cuidados necesarios. Así es. Muchas gracias. Muy amable.